Hoy en física, en la escuela predominante que te encanta a ti es la reduccionista. Sí. Según la cual... Veremos cuánto tiempo. Pues, te iba a dar caña. Según la cual la complejidad se crea a partir de los elementos más simples posibles. Hay lo que se conoce como el sueño de Einstein, de describir toda la complejidad del universo a partir de principios muy básicos. Eso es una intuición y es también una fe en que es un principio filosófico de cómo intentar describir lo múltiple y lo variado a partir de lo simple a través de muy pocos mecanismos. Esto se puede ver en la teoría de cuerdas, se puede ver en la mecánica cuántica, se puede ver como una dirección científica para describir el universo, y es prácticamente lo que están haciendo ellos. O sea, básicamente tú miras por la ventana y no ves más que cosas muy diferentes, muy raras. O sea, no tiene nada que ver una nube con el suelo o con una persona. Sin embargo, hay un principio unificador de todo. Y eso que hoy es la dirección que toma la física como a lo que aspira y la meta que quiere conseguir, es lo mismo que están haciendo estos filósofos, que no es más que de toda la diversidad intentar sacar el principio elemental, el primer principio. Y a partir de él, hemos visto como tales, va al primer principio, pues se queda ahí, pero Anaxímenes une algo, es el primer principio y su interacción o su cambio, que es precisamente lo que hace en física de partículas. Tenemos los componentes básicos, que son las partículas subatómicas, que hoy en principio se suponen que son las fundamentales, como el electrón o como el quark, y luego tenemos los principios que generan el cambio o las propiedades de la materia, que son las interacciones, y distinguimos entre elementos fundamentales o bloques constituyentes y partículas de interacción. Y esto es precisamente lo que está haciendo Anaxímenes. No solamente está dando cuál es el elemento básico, sino también cómo genera el cambio. Y me parece una forma muy interesante de cerrar la escuela de Mileto, porque el cambio va a ser también un poquito la contraposición con otras escuelas, ¿no? Entonces, cerramos Anaxímenes, ¿entiendes algo? Alguno de estos también mencionó acerca de los múltiples mundos, ¿no? Anaximandro parece que sostiene la existencia de múltiples mundos. Lo que pasa es que no está claro si son múltiples mundos como sucesivamente, ¿sabes? Como este mundo es el que existe y se va a destruir o va a volver a la Aperon y otra vez va a volver a salir otro mundo, o si realmente hay múltiples mundos de manera simultánea, ¿no? Una de las cosas que dice, o que parece que dijo, es que estos múltiples mundos y tal son dioses, ¿sí? O sea, de alguna manera como les atribuye. De hecho, este es otro punto en el que yo creo que Rovelli, en su libro, no se hace cargo de este aspecto de la tradición, porque es como lo intenta pintar como un naturalista contemporáneo, pero al mismo tiempo nos está diciendo la tradición textual que Anaximandro pensaba pues que los mundos o los cielos eran dioses, ¿no? Y probablemente tenía esta idea griega de que las estrellas eran seres inteligentes y tal, y bueno, los identificaba de alguna manera con dioses, ¿no? Es decir, que incluso con respecto al politeísmo griego que era contemporáneo en ese momento con Anaximandro, tiene de alguna manera diferencias con ese tipo de politeísmo, ¿no? Incluso Tales, ¿no? Tiene una frase que decía: todo está lleno de dioses. Todo está lleno de dioses. Sí. Eso es un panteísmo. O sea, sí, pero al mismo tiempo a mí me cuesta un poco, o sea, dada la completa ausencia de contexto de esa frase y no sabemos nada, no sé muy bien en qué sentido lo quería decir Tales, ¿no? Entonces no suelo darle mucho significado porque no sé qué significado darle. Pero esa frase la pudo haber dicho Spinoza. Pues lleno de dioses. Sí, lo habría adaptado de alguna manera, habría dicho, bueno, todo es panpsiquismo, sí, todo es... No, Spinoza habría dicho, todo es una especie de manifestación del único principio que es Dios y ya está, ¿no? Sí. Cerramos entonces a Anaxímenes. Lo que pasa, tenemos estos tres autores de la escuela milesia, ¿no? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que lo que los une es la idea de que hay un único arjé o principio de todas las cosas. Y llega un señor que se llama Parménides y dice, chicos, si realmente pensáis que solamente hay un principio, esto nos tendría que llevar a la negación del cambio y de la multiplicidad, ¿no? Porque es imposible, él decía, que de un único principio se generen todas las otras que son tan diferentes, ¿no? Y entonces él tiene esta idea de que hay un único principio que es el ser, ton, el ser, lo que hay, el ser. Y que, por tanto, eso es algo que es completamente
inmutable, sí, porque el ser no se puede transformar en lo que no es, ¿no? En el no ser, porque el no ser no es nada, ¿no? Por decirlo de una manera más sencilla de entender, para Parménides el cambio hubiera supuesto un paso del no ser al ser, porque si algo cambia, quiere decir que antes no era y ahora sí que es, pero si antes no era, quiere decir que estaba en el no ser, y si ahora es, quiere decir que ha salido del no ser al ser. Y Parménides dice que eso es imposible, no se puede salir del no ser al ser, de la nada nada sale, básicamente es esa gran intuición fundamental. Por tanto, no existe el cambio, no existe la multiplicidad, nuestros sentidos nos engañan completamente, lo único que hay es ser, que es un principio absoluto, perfecto, inmutable, eterno y esférico. Porque para los griegos la esfera es lo más perfecto de todo. Entonces, es eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, pues que llegan luego los otros filósofos y dicen, vamos a ver, si Parménides tiene razón, se acaba la filosofía, y no solo la filosofía, sino que se ha acabado todo, ¿no? Porque si realmente no hay cambio, pues no sé, ¿qué estamos haciendo, no? Y dicen, vamos a intentar evitar por todos los medios la conclusión de Parménides. Y como la conclusión de Parménides parece que se sigue de esta idea de que solo hay un único arjé, pues vamos a postular que hay múltiples arjés. Entonces ya no tenemos que explicar la multiplicidad, no tenemos que explicar cómo lo múltiple sale de lo uno, sino que lo múltiple está desde el principio. Entonces la multiplicidad está en el principio. Entonces tienes, por ejemplo, Empédocles, ¿sí? Creo que es el primero, son los pluralistas. Sí. Empédocles, que va a decir que no, hay 4 arjés, son el agua, el fuego, el aire y la tierra, 4 arjés, y luego hay 2 fuerzas cósmicas, que son el amor y el odio, que son... ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo explicas el amor? Empédocles lo dejó sin explicar. Y así hemos llegado. No sé, y así estamos hasta nuestros días, que la ciencia tampoco lo puede explicar, el amor. No sé, bueno, el amor y el odio. Entonces el amor une los elementos, el odio los separa, y en esa danza cósmica entre el amor y el odio se van formando los mundos. Está Anaxágoras, que viene después, que dice que en realidad todas las cosas están desde el principio, existen desde el principio, en una especie de mezcla originaria de todo, y hay un intelecto, sí, como de naturaleza divina separada, que introduce por primera vez el orden en la mezcla originaria y genera el cosmos. Y luego finalmente están los atomistas, Demócrito y Leucipo, que lo que hacen es postular un número infinito de lo que ellos llamaban átomos, que no es nuestro átomo contemporáneo, sino que es más bien una especie de fragmento de materia mínimo indivisible, físicamente indivisible, que tiene diferentes formas, ¿no? O sea, hay infinitos átomos de infinitas formas y están en continuo movimiento desde toda la eternidad. Un movimiento completamente azaroso. Y de ahí se van uniendo y se van separando los átomos y forman las cosas, forman el cosmos, ¿no? Luego ya viene la crisis socrática, Platón, Aristóteles. Exacto. Y todo lo que viene después. Aquí pasan 2 cosas muy interesantes. La primera, que me encanta, es que la vaina se prendió. O sea, sí. Hemos pasado de 3 tipos en Mileto, sí, que empiezan a hablar entre ellos, pero pues me lo imagino ahí, los 3 frikis de Mileto, sí, que se ponen con sus vainas ahí, amor fumado, pero se imaginan ahí sentados en una piedra, qué cosa en el aire, tío. Pasa, ese lápiz, esta mierda no sube, ¿eh? No. Yo creo que es una cosa indefinida. O sea, de una cosa súper local, de repente has mencionado a Parménides, que ya está en Elea, sí, y que fundó otra escuela con Zenón, que son los eleáticos. Has mencionado también a Anaxágoras, que ya es ateniense, sí, a Leucipo y a Demócrito, que son de Abdera. No has mencionado, y sí me gustaría que hablaras un poquito de Heráclito, que pinta ahí, sí, y los pitagóricos, hablaremos de ellos en el siguiente capítulo, pero es otra escuela también ahí en Cretona. Entonces, la vaina se prendió en el sentido de que fue un poco como el reggaetón, que nació en Panamá, y de repente tenemos a puertorriquenses, tenemos no sé qué, hubo una viralización, se hizo viral de este tema, y aquí ya se lanza, y de forma irrefrenable hasta nuestros días, como el pensamiento lógico, racional, como tiene ese fuerza de empuje a lo largo de la historia, pero fue algo puntual que surge en Mileto, que se contagia al resto de regiones de la Grecia clásica y llega hasta nuestros días, y ese poder de escuelas que van surgiendo, cómo van compitiendo entre ellas, y eso parece fascinante y maravilloso. ¿Que sí puedes mencionar algo de Heráclito? Sí.
Sí, déjame decir, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y realmente es fascinante porque podría haber sido una cosa que naciera en Mileto y que se muriera. Dijeran, pues sí, una curiosidad de la historia del pensamiento. Pues 3 tíos que dijeron... No habría llegado porque como no dejaron escrito... Claro, exacto, eso, efectivamente, ni siquiera nos habría llegado y tal. Habría sido como 3 tíos raros que dijeron sus cosas y ya está, ¿no? Pero... El que se caía en zanjas. Exacto. El otro. Pero en vez de eso, como que efectivamente prendió y fue impresionante, ¿no? Entonces, Heráclito está un poco, es contemporáneo de Parménides, bueno, no está muy claro, pero parece ser que sí. Y Heráclito es un poco extraño, ¿vale? Entonces, Heráclito está en su categoría propia. Heráclito el oscuro. El oscuro, Aristóteles le llama el oscuro porque no se entiende qué cojones está diciendo. O sea, de hecho, es divertido porque Aristóteles cita una frase de Heráclito y es una frase que en griego, por cómo están puestas las palabras, hay una palabra que puede ser adjetivo de un sustantivo o de otro completamente diferente y según cómo lo interpretes cambia totalmente el significado de la frase, ¿no? Es cuántico, o sea, pues, ese no es... Entonces Aristóteles se quejaba en plan de este tío no se entiende nada, ¿no? Pero bueno, Heráclito, entonces conservamos muchos más fragmentos de Heráclito, pero el problema que tenemos es que no sabemos cómo se ordenan realmente y también hay problemas que según lo ordenes de una manera o de otra puede ser una interpretación diferente, pero bueno, más o menos parece que Heráclito es una persona... Claro, eso, quiero entender que era oscuro a propósito, porque Sí, estaba enfadado con el mundo, sí. Sentía que pues, estaba un tío de mal humor y sentía que la filosofía no era para todos. Sí. Y la forma de proteger la filosofía de la risa de la gente que no lo entiende era haciéndolo oscuro a propósito para que lo entendieran poquitos. Sí, efectivamente, sí. Tenía esta idea muy elitista, ¿no? De él mismo como una especie de sabio y tal, y que no su mensaje no era para todo el efectivamente. Entonces, algunas ideas, ¿vale? Te menciono así muy por encima. Si hay una discusión de si realmente lo tenemos que meter dentro de esta categoría de presocráticos que buscan el arjé, ¿vale? No se sabe muy bien, parece que no le interesaba mucho ese tema, pero si lo tenemos que meter, parece ser que hay que decir que para él el arjé era el fuego, ¿no? Como que todas las cosas se originan del fuego y también van a acabar otra vez en el fuego, en la ecpirosis, en la conflagración universal, todo se va a... Que hay una relación con el fuego, con lo intelectual también, ¿no? Sí, porque entonces es como... Es un fuego que es un principio material porque es fuego, pero también es un principio racional porque es el logos. Entonces es un poco extraño, por eso te digo que está en su categoría propia. Y luego sí que le pone mucho énfasis al cambio. A veces se ha dicho, y esto no es del todo correcto, que Heráclito defiende una especie de tesis del flujo universal de todas las cosas y tal, como que todo cambia y nada permanece. Y esto no es exacto, porque Heráclito sí que te está hablando de un logos que permanece, de un fuego cósmico que permanece y tal. Pero sí que es verdad que sus discípulos sí que llevan esa idea del cambio a unos extremos que son muy, digamos, muy fuertes, que se acaban convirtiendo en una especie de polo opuesto de Parménides. Parménides está diciendo que nada cambia y que solamente existe el ser, que es todo lo que permanece continuamente de manera inmutable todo el rato por toda la eternidad. Y los heraclíticos te van a decir, no, lo que pasa es que todo cambia, solo hay cambio y nada permanece, ¿no? Pero también hay una lucha contra los sentidos, de alguna manera. Sí, creo que también es un filósofo de los opuestos, ¿no? Sí, también. El camino, el que sube y baja es el mismo camino. Y sí, un par de tiene un par de aforismos, por ejemplo, dice la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Como la lucha entre los opuestos. La lucha entre los opuestos es el padre de todas las cosas, ¿no? Es un poco difícil de... Como que para que haya coraje se necesita cobardía, ¿no? Como que los opuestos hacen que tenga sentido todo. Y también de los sentidos, ¿no? De la duda de los sentidos. El que duda de los sentidos muy claramente es Parménides, ¿vale? Porque obviamente los sentidos nos están informando de un mundo que es múltiple y que es cambiante, y él está diciendo que todas esas dos cosas son falsas, por tanto, duda radical acerca de los sentidos, que eso es algo que luego, con sus matices, se va a trasladar a Platón, ¿no? Porque Platón también tiene ese escepticismo acerca de los sentidos. Y casi que en los heraclíticos podríamos decir que son justo lo contrario, porque ellos estarían diciendo, no, la razón me está diciendo que tiene que haber algo que permanece por debajo de los cambios, pero los sentidos solamente me están informando de un cambio continuo. Por tanto, es más una filosofía de los sentidos o puramente sensible que una filosofía puramente racional que deseche los sentidos, ¿no? Muy bien, hablamos finalmente de los pitagóricos rápidamente porque va a haber un capítulo entero, vale, pero es la otra. Lo dejamos para... Venga.